Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Un dron israelí mata a un alto comandante de Hamás en Sidón, Líbano, que planeaba ataques terroristas. Israel planea retirarse del Líbano este martes. El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, prometió que habrá una segunda fase en el alto fuego en Gaza hasta que no quede ningún israelí secuestrado. Un informe revela grabaciones que vinculan a Hamás con la UNRWA y la ayuda que llegó directamente a sus líderes. El yihadista de Austria sonrió de satisfacción tras matar a un niño en plena calle. Estos son los temas que hoy les traemos aquí a este informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de ese ataque con un avión no tripulado israelí contra un automóvil en la ciudad costera libanesa de Sidón, que mató el lunes por la mañana a un alto comandante del grupo terrorista Hamás. Mohamed Sain era el jefe de las operaciones de Hamás en el Líbano y estaba involucrado en la planificación y promoción de ataques terroristas desde el Líbano contra civiles israelíes, con financiación y orientación iraní. Hamás, el grupo terrorista palestino que gobierna Gaza, tiene una presencia significativa en el Líbano y está aliado con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Ambos cuentan con el respaldo de Irán. El ataque se produjo un día antes de la fecha prevista para que Israel se retire de la mayoría de las áreas del Líbano, según el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre con Hezbollah, aunque permanecerá en 5 posiciones estratégicas. El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo el lunes que le preocupaba que Israel no se retirara completamente el martes y que los patrocinadores del acuerdo deberían asumir su responsabilidad de ayudarnos. Israel y Hezbollah se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el acuerdo, que otorga a Israel el derecho a actuar contra amenazas inminentes del grupo terrorista respaldado por Irán. El domingo, Israel afirmó haber llevado a cabo ataques contra instalaciones militares de Hezbollah en lo profundo del Líbano, mientras que los medios oficiales libaneses informaron de 3 ataques en el este del país. Bueno, ya saben y lo hemos reiterado y también hablaremos un poquito más en la siguiente noticia. Mañana, el martes de esta semana, día 18, se supone que Israel debe retirarse del sur del Líbano tras la guerra que tuvo lugar entre octubre y noviembre aproximadamente. Y bueno, lo que sí está claro es que va a permanecer con 5 puestos de observación en sitios estratégicos del sur del Líbano. Se supone que al sur del río Litani pues ya no va a haber fuerzas de Hezbollah, que toda la presencia militar será de las fuerzas regulares y oficiales del país libanés. Así que esperamos que esto siga adelante. Durante estas semanas Israel ha actuado conforme también a lo pactado en sitios también del sur del Líbano, pero también de otras partes del país donde se estaban gestando nuevos atentados y ataques contra territorio israelí, como es el caso de esta noticia que hablamos del alto comandante de Hamás en la zona de Sidón, que queda más al norte que este río Litani. Si bien este martes Israel planea retirarse del Líbano, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, dijo anteriormente que el ejército israelí permanecerá en 5 lugares estratégicos en el sur de aquel país. El alto el fuego vigente con Hezbollah estipula que la retirada debe completarse antes de una fecha límite postergada del 18 de febrero. Hezbollah también tiene previsto desalojar el sur del Líbano y el ejército libanés mantendrá la única presencia militar allí. Bueno, como ven, con esta aclaración complementamos la noticia anterior que tiene que ver con lo que va a pasar supuestamente esta tarde o noche o cuando lo escuchen el día 18 de febrero. A partir de entonces el sur del Líbano
volverá a estar bajo control del ejército libanés, pero sin la presencia de Hezbollah en aquella zona. El enviado para Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el domingo que si bien siguen existiendo dificultades en las negociaciones para la continuación del cese del fuego entre Israel y Hamás, la segunda etapa del acuerdo sobre los rehenes sin duda va a comenzar y que el presidente quiere ver que esto ocurra. También prometió: no vamos a dejar a nadie atrás. Agregó que la segunda fase del acuerdo es un poco más complicada, pero que continuarán en un lugar por determinar. Dicha segunda fase contempla el fin de la guerra, pero también que Hamás no participe en el gobierno y se vaya de Gaza. Witkoff también dijo en la entrevista televisiva que la segunda fase incluirá la liberación de 19 soldados de Israel. Creemos que todos están vivos, agregó. Entre ellos se encuentra Edan Alexander, el último ciudadano estadounidense vivo que aún se encuentra en poder de Hamás, aunque Israel no cree que haya 19 soldados israelíes vivos retenidos en Gaza, sino menos de 10, y el resto serían cadáveres. Hamás se refiere a menudo a cualquier hombre israelí adulto como soldado israelí, y no quedó claro si Witkoff se hacía eco de esa clasificación. Hay 59 rehenes no incluidos en la primera etapa del alto el fuego, 35 de los cuales Israel ha declarado muertos. Bueno, puede ser que la gente se confunda con estas noticias, pero la verdad es que las informaciones que facilita Hamás son así de complejas para causar confusión y no aclarar la situación. Pero Israel tiene información que confirma que de los 59 rehenes, no que faltan, sino que faltarían a partir del final de la primera fase. Todavía quedan 17 en las próximas semanas por saber su destino. No olvidemos que entre esos 17 que faltan de la primera fase, al menos 8 están muertos. Eso es lo que sabemos, pero no sabemos quiénes son. Y de la segunda etapa quedarían unos 59 rehenes, de los cuales 35 tiene información Israel, información que ha conseguido diciendo que no están vivos, con lo cual, como mucho, en esa segunda etapa llegarían a Israel 24 personas vivas. Por lo tanto, la afirmación que ha hecho Witkoff de que habrá una liberación de 19 soldados vivos, pues puede llamar a confusión, porque él mismo es víctima de esa confusión propiciada por el grupo Hamás, ya que ellos clasifican como soldado a cualquier varón israelí, de la edad que sea y sea o no miembro del ejército. Con lo cual, pues Israel lo que sí confirma de que habrían quizás 9 o 10 soldados vivos, pero el resto serían civiles que estarían vivos y que formarían parte de esa segunda fase del intercambio de secuestrados por presos israelíes. Israel presentó a la administración Biden grabaciones sobre la llegada de la ayuda humanitaria de la UNRWA directamente a los líderes de Hamás, a pesar de lo cual el expresidente estadounidense se mantuvo firme en que 250 camiones de ayuda ingresaran diariamente a Gaza. Las grabaciones de principios de 2024 entre operativos de Hamás revelaban además la estrecha conexión entre Hamás y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, la UNRWA. En un caso se oyó a un agente decir: «En este momento se está llevando a cabo un seguimiento y recibiremos actualizaciones. Sin duda hay heridos entre ellos». Algunos de ellos son empleados de la UNRWA, 2 de ellos son agentes de policía. Según el informe, a los agentes que se quejaron se les dijo que otros agentes habían atacado a sus esposas en una mezquita de Rafah en respuesta y que los dirigentes no estaban involucrados en el asunto. Bueno, el tema es que ya hace mucho tiempo, a principios del año 2024, o sea, quizás hace más de un año,
pues cuando estaba el presidente Biden al frente de Estados Unidos, se le presentaron estas grabaciones que obtuvo la inteligencia israelí, en la cual se confirmaban que UNRWA colaboraba directamente con Hamas, no solamente con Hamas, con la cúpula de Hamas, es decir, que le hacían llegar los camiones de ayuda humanitaria directamente a ellos y que incluso soldados de Hamas o mercenarios o militantes de Hamas se quejaban de que a ellos no les llegaba esta ayuda, que solamente estaba acaparada por los grandes dirigentes de este grupo terrorista. Estas grabaciones existen, se mostraron al presidente Biden y sin embargo él dijo de seguir exactamente con la misma política, es decir, de que siguieran entrando camiones de ayuda humanitaria y que la UNRWA siguiera operando en la Franja de Gaza en repartiendo esta ayuda humanitaria. El terrorista sirio yihadista, autor el sábado por la tarde del atentado en la localidad austríaca de Villach, se sentó después de asesinar a cuchilladas a un niño de 14 años mientras esperaba a la policía. También hirió a otras 4 personas, todos ellos hombres, 2 de los cuales están graves. Uno ha sufrido un ataque al corazón. El terrorista de 23 años sonrió con satisfacción a una agente de policía antes de su detención. Según los testigos, el terrorista apuñaló de forma indiscriminada a todos los transeúntes cerca del puente del Drau, en la parte baja de la plaza principal, mientras gritaba en árabe «Allahu Akbar», «Alá es grande», y hacía una señal en reivindicación del grupo terrorista ISIS, Estado Islámico. El terrorista sirio fue frenado por un hombre, también sirio, de 42 años, repartidor de comida a domicilio, que lo atropelló con su coche cuando vio el ataque terrorista. El autor del atentado es un solicitante de asilo en situación regular que, según la policía, llevaba consigo la correspondiente tarjeta de asilo en el momento del ataque terrorista. De momento, se cree que no hay relación entre este ataque yihadista y el atentado terrorista de Múnich cometido 2 días antes, en el que resultaron heridos a manos de un inmigrante afgano 39 personas, de las cuales han muerto 2, una niña y su madre, también al grito de Allahu Akbar. Tampoco se considera que haya ningún vínculo entre la Conferencia de Seguridad de Múnich, que ha reunido a los líderes de los países miembros de la OTAN. Bueno, ya vemos, los atentados terroristas prosiguen y el perfil de los terroristas no tiene nada que ver con supuestas alteraciones mentales. En todo caso, son alteraciones ideológicas, porque hemos visto que en el atentado de Múnich, pues era un afgano que estaba de forma irregular en el país, pero en el atentado de esta ciudad de Austria, pues el autor del atentado es un sirio de asilo en situación regular, es decir, que no tenía ningún problema con las autoridades austríacas. Simplemente, y a pesar de que se alejó de su país y solicitó asilo, pues seguía vinculado a esta ideología asesina del yihadismo radical. Y la verdad es que esto tendría que dar que pensar mucho a los países europeos y a revisar sus políticas de asilo, ¿no? Es decir, puede ser de que una persona sea perseguida en su país, pero que cuando se analice su perfil se llega a la conclusión de que no solamente las autoridades de su país la persiguen, sino que estaría perseguido por la justicia universal si se demuestra que sus intenciones son el terrorismo, el ataque indiscriminado a niños, viandantes, gente que pasa por ahí y que no tiene ningún vínculo ni con su situación familiar, ni con su situación nacional, ni absolutamente con nada más que no esté vinculado con la propia religión y la guerra religiosa que pretenden desatar en el mundo entero. Con este comentario despedimos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.